Muy bien. Vas a compartir pantalla y el día de hoy vamos a ver la parte de introducción a la parte de estrabismo. Bien. Eh, es bastante importante aquí en nuestro país. Las implicaciones que puede tener, pues básicamente son en base a la repercusión visual y al desarrollo que tienen los pacientes en la forma de la detección. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos platicado al inicio del curso, pues normalmente un paciente debe tener una fijación estable, hablando de un bebé, a partir de entre el cuarto y el sexto mes. A partir de ese momento, si el paciente continúa haciendo ciertas desviaciones intermitentes, pues lo mejor es mandarlo a valoración, ya que pues está demostrado que el paciente que se atiende en etapas tempranas, pues va a tener mucho mejor pronóstico en el estado fusional y en el estado de el desarrollo de las ambliopías, ¿no? Entonces, de forma general, ¿quién me puede dar una definición de estrabismo? Sí. A ver, Sandra, ¿qué es el estrabismo? O sea, una definición de... Pues, es cuando no se tiene un control completo de los músculos que se encargan de la estabilidad del ojo. Entonces, Ok, que se correcto, está correcto. haciendo viscos. Ajá. O sea, en términos generales, pues un estrabismo es una pérdida de la alineación o del alineamiento ocular. Efectivamente, recuerden que pues ya lo vimos en la parte de anatomía, pero el control va a estar dado principalmente por los músculos. Tenemos los cuatro, que son los rectos medial, el recto lateral, el superior inferior y los oblicuos. Entonces, pues básicamente ahí va a estar toda la fisiopatología relacionada con una pérdida de esa o esa disminución del alineamiento ocular. Entonces, pues así como vemos la diapositiva, pues básicamente podemos tener estrabismo desde etapas tempranas. Incluso, como les comento, hay pacientes que desde el nacimiento ya es muy evidente. Algunas veces desde el nacimiento los bebés van a tener periodos en los que, pues aún por la maduración ocular, pues todavía no tienen un proceso de fijación y por eso es que les damos oportunidad a que hasta los 6 meses pues tengan así un alineamiento ya más estable, ¿no? O estable. Si un paciente, pues sí, aunque tenga 3 meses, nace y tiene el ojo totalmente hacia adentro, hacia afuera, pues bueno, difícilmente se va a corregir. Entonces ahí se les empieza a tratar desde etapas más tempranas. Entonces todo va a depender, pero las pérdidas del alineamiento, las pérdidas de esa alineación ocular, hay que estarlas vigilando, ¿no? Especialmente cuando son intermitentes. Entonces, pues ahí viene pues, la definición de estrabismo, que como les comentamos es la pérdida de la alineación ocular. Entonces, normalmente una pérdida del alineamiento ocular va a hacer que los ejes se crucen y las imágenes se descrucen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entonces el paciente va a empezar a desarrollar visión doble. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa en los bebés? Bueno, como un bebé no va a saber que ve visco o ve normal, entonces el bebé pues muy difícilmente pues va a poder manifestar a un paciente pequeño que tiene diplopia. Entonces, aquí lo que pasa es que cuando se llegan a desarrollar en las tempranas, entonces el cerebro va a presentar un mecanismo de compensación y al fin y al cabo un mecanismo de supresión para el ojo que se está desviando. ¿Qué quiere decir? Que solamente, aunque él no se dé cuenta, y neurológicamente va a hacer que el cerebro solamente vea con un ojo. Esa es la parte importante de detectar el estrabismo, porque el otro ojo que está desalineado, entonces pues va a empezar a perder capacidad visual y no va a tener un adecuado desarrollo visual. Es decir, va a desarrollar algo que se conoce como ambliopía. La ambliopía pues va a ser de diferentes tipos, pero bueno, ahorita pues básicamente estamos hablando del estrabismo, es la ambliopía estrábica. Hay 6 tipos, pero bueno, la que nos interesa ahorita es esta, la que se relaciona con la pérdida del paralelismo, lo que es los alineamientos oculares. Ahora, en cuanto a las estadísticas, pues bueno, les comentaba, hay algunos reportes que nos dicen que hay hasta el 3% de los nacidos que tienen algún grado de estrabismo. Entonces, pues bueno, aunque la incidencia es chiquita, pero ya multiplicándolo por una población grande, pues entonces no es un problema tan infrecuente. Entonces, 3% pues básicamente sí es algo considerable. Y de aquí, pues que la detección inicial va a ser de los papás, ¿verdad? A veces, curiosamente, nos llama mucho la atención cómo hay pacientes que
pasa y pasa y pasa el tiempo. Y a pesar de que hay algunos que tienen un control así de en consultas, a la parte oftalmológica o en las consultas oftalmológicas ya llegan en etapas avanzadas, en etapas donde ya tienen 6, 7, 8 años, cuando pues realmente es un estrabismo que parece pudo haberse detectado de forma mucho más temprana, ¿no? Pero bueno, entonces estas son pues básicamente las bases de lo que significa estrabismo, pues es del griego estrabismo, visco, mirar oblicuamente, un mal alineamiento o desalineamiento ocular. Entonces, pues recuerden que todo lo hacemos para poder generar un campo visual, tenemos que hacer un estado funcional a través de lo que es el cerebro, entonces pues va a haber unas alteraciones en la visión binocular y en el control neuromuscular. ¿Ok? Pero ahora, ¿cómo detectarlo? Bueno, pues en términos generales hay diferentes tipos de estrabismo. Ahorita vamos a ver una clasificación general, pero recuerden que está el estrabismo donde el ojo se va hacia afuera, el estrabismo donde el ojo se va hacia adentro y los estrabismos oblicuos y por supuesto los combinados, ¿verdad? Entonces hay unos en los que, por ejemplo, tienen problemas en los que el ojo se va hacia adentro y aparte de eso hay un mecanismo oblicuo que también pues va teniendo cierta alteración. Entonces, esto únicamente pues vamos a poder hacerlo evidente mediante las maniobras y pruebas que les hacemos para la detección oportuna de estos mal alineamientos oculares. Pero bueno, para todo esto debemos conocer ciertos términos, porque obviamente el describir un ojo hacia afuera, un ojo hacia adentro, pues es muy sencillo, o sea, únicamente se reduciría a tener un estrabismo de tipo endotropia o un tipo exotropia. Pero bueno, en términos generales, para el estrabismo necesitamos conocer algunos términos así generales en cuanto a la posición de los ojos con respecto a los ejes. Entonces, hay dos términos importantes que nos hablan de la normalidad, que es la ortoforia y la heteroforia. La ortoforia es que hay un balance perfecto, un balance ideal en el que los dos ojitos están completamente alineados y no tienen ningún defecto de movilidad. Es un balance ocular que está descrito que es muy raro que exista porque la mayor parte de los pacientes a través de las desviaciones de lejos, de cerca y las compensaciones que se realizan a través del cerebro y de las posiciones de la mácula a nivel de la retina, entonces la ortoforia pues básicamente es menos frecuente de lo que se pudiera esperar. Y la heteroforia, que es una desviación ocular latente que está compensada por el mecanismo de fusión. Más adelante vamos a ver una imagen para que vean a qué se refiere. Pero, a ver, por ejemplo, ¿qué le notan a esta niña? Tiene un ojo más grande que el otro, ¿no? Ajá. Es lo ¿Cuál que, ojo más bueno, es lo grande? que yo lo veo. El Ajá. derecho Ok. sería el derecho. El izquierdo sería el chiquito. Ok. Ok, ok. ¿Alguien más que le note otra cosa? Muchas veces la apreciación es muy, 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 muy subjetiva en fotografía, ¿verdad? El hecho de tener un paciente en vivo, pues nos habla y nos da mucho más datos clínicos que a veces unas fotografías, porque las fotografías van a depender de la posición, hasta de la calidad de la cámara, ¿no? Entonces, a veces los pacientes, pues al tomarse las fotos, giran ligeramente o se rotan ligeramente y nos pueden dar una apreciación, pues, digámoslo así, un poquito, tal vez errónea, ¿no? Y definitivamente, pues no hay nada como hacerles una exploración en vivo y a todo color. Pero bueno, definitivamente, este es para representar que básicamente puede haber pacientes que puedan estar normal y presentar alguna alteración. Este, y bueno, ahora, en cuanto a la relación de los músculos extraoculares con el alineamiento ocular, recuerden que tenemos 4 rectos que son los que ya habíamos comentado: el recto superior, el recto inferior, el recto lateral y el recto medial. Y todos van a tener una inserción determinada. Por ejemplo, el recto, el recto medial va a estar insertado aproximadamente a 5.5 milímetros del limbo esclerocorneal, el inferior a 6.5 milímetros, el lateral a 6.9 y el superior a 7.7. Ahora, nosotros para qué necesitamos saber esto? Bueno, pues en términos generales, el estrabismo pues va a ser o el tratamiento del estrabismo va a ser una corrección de estas malposiciones oculares. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es trabajar
directamente sobre las inserciones de los músculos. Por ejemplo, cuando tenemos ojos que están hacia adentro o están desarrollando una endotropia, entonces vamos a trabajar directamente con los músculos rectos, ¿sí? Con los rectos internos, para quitarlos de esta inserción que está a 5.5 milímetros y ponerlos ligeramente hacia atrás y a través de esa retroinserción, que así se le llama, liberar un poco, pues prácticamente el globo ocular y hacer que se vaya hacia afuera. Y a través de esto, pues generar un mecanismo de compensación para lograr llevar o tener un paralelismo ocular, ¿no? Pero bueno, normalmente recuerden que pues, los ojos van a tener diferentes tipos de movimientos. Movimientos laterales, movimientos horizontales, movimientos torsionales. Y todo esto pues va a estar llevado a cabo a través de ciertas leyes de inervación. En el caso de los movimientos monoculares, hay una ley que se conoce como la ley de Sherrington o inervación recíproca. ¿Y esto qué quiere decir? Pues básicamente que cuando un ojo se mueve acá es porque hay contracción de este músculo y porque hay una disminución de la contracción del músculo antagonista. Por ejemplo, en este caso, en el que el ojo se mueve hacia adentro, entonces este ojo, que es el recto interno, va a contraerse y este recto lateral, pues se va a, digámoslo así, va a permitirse, va a disminuir esa fuerza de contracción. Y la ley de Hering o músculos yunta, pues únicamente nos habla de que cuando hay un movimiento hacia la parte interna, entonces va a haber una contracción de los músculos rectos y una denervación o una disminución de la fuerza en los rectos laterales que tiene que ser directamente proporcional, ¿sí? Lo que recibe un ojo debe recibir el otro en el músculo agonista y disminución de la fuerza en el músculo antagonista para que permita pues prácticamente un movimiento pues continuo y un movimiento similar en ambos ojitos. Entonces, en relación a la nomenclatura que le estábamos comentando, la ortotropia nos habla en que los dos ojitos van a tener en una posición central, de tal forma que van a estar adecuados para que ambos reciban, a nivel de lo que es la mácula, las imágenes que se están formando cuando se está fijando un objeto. Y la heterotropia, pues quiere decir que un ojo está fijando un objeto y el otro está en otro lugar. Es decir, está viendo una pérdida del paralelismo. Así como, por ejemplo, acá. A ver, por ejemplo, aquí sí. A ver, Bianca, ¿qué le notas al paciente de arriba? En el ojo El- derecho. Te voy comentando. Una de las cosas que nosotros hacemos con los pacientes es una apreciación externa o una exploración externa. Entonces, nosotros cada vez que vamos a revisar a un paciente, lanzamos un estímulo luminoso a través de una lámpara o hasta un celular y entonces va a formarse un reflejo central, que es el reflejo de la córnea, pero pues obviamente nos habla sobre qué tan centrado está la pupila. Así, si nosotros vamos en el ojo derecho hay un punto central y aquí atrás se logra ver al fondo de la pupila. Igual acá, un reflejo aquí que es la luz, y aquí atrás se alcanza a apreciar directamente lo que es el margen pupilar. Entonces, cuando nosotros lanzamos el estímulo luminoso, lo que idealmente debemos de ver es que este reflejo esté presente a nivel de lo que es el centro de la pupila. La pregunta específicamente es, ¿tú ves que este reflejo está en el centro de la pupila? Tu apreciación, así desde la computadora o del celular o donde estés viendo ahorita la diapositiva, ¿tú crees que este reflejo luminoso está en el centro de la pupila? Está señalando. Ah, Ese no. ¿no? Del lado de. Ok. Uy, a ver, compáralo con el de abajo. Mira, aquí sí es más clara la pupila y aquí está a un ladito el punto. Aquí está la pupila y aquí está el reflejo luminoso. Sí, entonces, este es un ejemplo de los reflejos pupilares que pudieran tener la apreciación de que no caen en el centro, pero referirse a uno de los términos como la heteroforia, en el que dice que se está formando una imagen porque pues básicamente está abarcando el área macular, ¿sí? Las imágenes están entrando y abarcando el área macular.
Entonces, estos son los movimientos que nosotros vamos a explorar cuando tengamos un paciente con estrabismo. Siempre vamos a pedirle al paciente que haga lateroversiones hacia los lados, o sea, alguna dextroversión, una levoversión. Esto lo único que se refiere es que son movimientos a la derecha, combinados con los dos ojos, movimientos hacia la izquierda, que es la levoversión, movimientos hacia arriba, que son las supraversiones, y los movimientos hacia abajo, que son las infraversiones, ¿sí? Y por supuesto, recuerden que tenemos ciertos movimientos que son los movimientos de convergencia. Cuando nosotros acercamos un objeto y lo mandamos hacia adentro, entonces el ojo va a tener un mecanismo de compensación y va a darnos un mecanismo de convergencia. Entonces, pues básicamente son los movimientos normales. Pero bueno, ahora este paciente, aquí por ejemplo, Carla, ¿qué le notas? Carla Lafuente. Aquí estamos lanzando un estímulo, por aquí se nota, pero bueno, en forma general, ¿qué le notas a este ojito? O a este paciente más bien, porque no es un ojo, es un paciente. Pues que el ojo izquierdo está desviado hacia adentro. Exactamente, está desviado hacia adentro. Entonces, ahí pues básicamente desde el inicio pues los clasificamos como un paciente con una endotropia, ¿sí? Porque pues básicamente tiene un movimiento continuo, un movimiento en el que el ojo está hacia adentro. Y de acuerdo a la etiología, bueno, a ver si leyeron algo, ¿por qué se ocasiona ese movimiento hacia adentro? ¿O qué es lo que hace que se presente una desviación ocular? ¿Por qué ¿No es puede algún tipo de neurodegeneración? ¿Un tipo de qué? ¿De neurodegeneración, algo así más neural? Ah, ¿Esto del nervio? bueno, hay diferentes etiologías, ¿verdad? Pero bueno, por ejemplo, en un niño pequeño, ¿cuál pudiera ser la más frecuente? ¿Por qué? Porque un estrabismo puede ser secundario desde algo así local, algo mecánico, lo que decíamos, una ambliopía, sí, algo neurológico, pero por ejemplo, en los niños, ¿qué es lo más frecuente? Porque no el 3% de los pacientes tienen tumores ni alteraciones neurológicas, ¿verdad? Afortunadamente, pues no es como la causa principal. Pero, ¿te acuerdas las diferentes etiologías? Siempre, la mayor parte de etiologías de los problemas así en general o de las enfermedades, pues es que sean traumáticas, inflamatorias, infecciosas, neurológicas. Entonces, por ejemplo, en el caso de él, ¿qué pudiera ser? ¿Qué se imagina? Un niño de aproximadamente unos 5 o 6 años con una desviación hacia adentro. ¿Qué pudiera estar ocasionando que un ojo se desvíe hacia adentro? Porque cuando ustedes vean a un paciente, lo primero que les van a preguntar los papás es, ¿y por qué le pasa eso a mi hijo? Es su preocupación principal. Entonces, ¿cuál es la etiología del estrabismo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esos músculos jalan el ojo hacia adentro? ¿Pudiera ser una atrofia? ¿Cuál, perdón? ¿Una atrofia? Una atrofia. Ok. A ver, ¿alguien más? Ya tenemos atrofia. A ver, Carlos Rodríguez, ¿qué otra etiología hay para la presentación de estrabismo? Puede ser por fatiga o estrés. ¿Fatiga o estrés? Ok, fatiga o estrés, déjalo para los Sí. niños menos de 6 meses. Pero sí, normalmente un bebé cuando está llorando y está muy cansado puede tener la tendencia a desarrollar desviaciones oculares. Pero les repito, porque eso lo van a topar seguro. Si el Es bebé que, tiene bueno, si el bebé tiene más de 6 meses, tienen que mandarlo. Ya por fatiga ya no. Pero sí, esa es una de las causas. ¿Qué otra cosa? Él ya no tiene 6 meses. También puede ser cuando tienen parálisis. Ok, sí, 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 sí. Hay un tipo de estrabismo que es de los adultos y es por parálisis. En los niños también puede haber algunas desviaciones de las parálisis, especialmente congénitas. Pero bueno, para que sepan, normalmente este tipo de desviaciones que es porque las endotropias son los estrabismos más frecuentes, los estrabismos primarios más frecuentes, es el aumento de la convergencia. ¿A qué se refiere esto? Que los músculos rectos internos es el
un incremento de esa convergencia o de ese tono muscular. Doctor, ¿sí? ¿lo podría repetir? Es que creo que se trabó y no soy Se yo. dejó de escuchar. Es que se dejó de escuchar. Ok. Bueno, es aumento de la convergencia tónica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? De la fuerza. Sí, cuando nosotros tenemos el desarrollo muscular, pues prácticamente lo que hacemos es que estos músculos van teniendo pues un desarrollo, porque pues con el paso del tiempo, recuerden que la embriología, se forman los músculos, se forman los párpados, entonces entre ellos los músculos extraoculares tienen un desarrollo, una formación y van teniendo un fortalecimiento. Entonces normalmente en estas condiciones lo que hace es que este músculo se empieza a desarrollar más fuerza de la normal y entonces pues el pacientito empieza a tener una desviación hacia adentro. Las desviaciones hacia adentro son las más comunes. Las desviaciones hacia afuera son las segundas más frecuentes. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, pues vamos a tener el desarrollo, como les decía, de binocularidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener de ese paralelismo. Entonces, lo que vamos a hacer Doctor, se es dejó de que oír de esta nuevo. imagen que otra Sí. vez, ja, Sí, se fue. qué internet tan chafa, ¿verdad? Ok, pero bueno, o sea, O sea, la ok. binocularidad es esto, que se forme una. ¿Ya nos escucha otra vez? Sí se oye. Sí, doctor. Sí. Ok. Bueno, pero entonces, esto es la binocularidad, que se forman una imagen con el derecho, una con el izquierdo, y entonces a nivel cerebral se integra. Tenemos estrabismo, entonces, bueno, los pacientes que Ya no se oye otra vez, doctor. recuerdan y les refieran los papás que es porque tiene desviaciones, la forma de revisarlo es mediante No la se oyó aplicación. casi nada de lo que dijo. Ok. A ver, déjenme ver si es el internet. Déjenme, aguántenme tantito. No, pues sí es el internet, bueno, según esto, ¿no? Ok, bueno, pero entonces, la forma de hacer la exploración, pues es mandar un estímulo luminoso. Un bebé, pues no va a poder cooperar para tomar agudeza visual, pero la forma en la que tenemos que explorarlo es mediante la aplicación de un estímulo luminoso y ver que los reflejos pupilares estén centrales, ¿sí? Como en esta ocasión. A veces hay pacientes que pueden desarrollar un pseudoestrabismo. ¿Y a qué se refiere el pseudoestrabismo? Que normalmente desarrollan pliegues nasales muy anchos, ¿sí? Con pliegues palpebrales pequeños, y entonces cada vez que el paciente tiene un movimiento lateral, pues entonces nos puede dar la simulación de que está teniendo un estrabismo. Pero normalmente estos pacientes, pues hay que explorarlos, hay que revisarlos y darles seguimiento, porque lo más frecuente es que sea solamente un pseudoestrabismo o un falso estrabismo, que es como se conoce, ¿no? Comparado con ¿Cuánto este. duraría el pseudoestrabismo? ¿Cómo se queda? ¿Cuánto duraría? Digamos que el papá te pregunta, no, digamos que se le quita en cierto tiempo, pero ¿cuánto será el tiempo?
Ok, bueno, nosotros normalmente les damos seguimiento hasta que el paciente puede tener una revisión pues ya integral, es decir, hasta que cuando se hacen más grandes, cooperan para la agudeza visual, o en el transcurso del tiempo, si vemos que requieren graduación, pues se les va dando la graduación. Ahí sí depende del caso. Pero normalmente los pseudoestrabismos sí pueden darle seguimiento entre los 4 y los 6 años, dependiendo. Sí pueden ser totalmente simulados y otros con el paso del tiempo pues sí desarrollar una desviación verdadera, ¿verdad? O sea, ahora, ¿por qué? Pues porque normalmente todo lo que, los datos que obtenemos pues no son 100% confiables. Sí, por ejemplo, en este paciente, ¿qué le notan? Es súper evidente, ¿no? Se le va el ojo para adentro. Para adentro, ¿sí? Igual, aumento de la convergencia tónica, jala el músculo recto interno y nos desvía el ojo hacia adentro. ¿Y en Una en la línea de abajo? Fuera. ¿Qué se ve en la línea de abajo? una exotropia. Una exotropia, exactamente. Ahora, ¿por qué es exotropia? Pues porque la mayor parte del tiempo es una desviación constante. Cuando en algún momento ustedes alcancen o vean algún término de exoforia, por ejemplo, quiere decir que el paciente a veces tiene desviaciones y a veces no. Entonces, son pacientes que normalmente pudieran compensar este tipo de estrabismos. Pero, por ejemplo, en ella, en el que lanzamos el estímulo luminoso y el reflejo está en la parte interna, el reflejo está en la orilla de la pupila y en este está en el centro, entonces se ve, básicamente es muy evidente cómo el ojo está en nexo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues darles manejo, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipo de manejo les vamos a dar? Bueno, pues todo va a depender de la edad. Normalmente en un paciente que tiene 6 meses, nuestra primera línea de tratamiento es mediante lo refractivo. Les ponemos gotitas para dilatar la pupila y sacamos la graduación mediante un mecanismo de reflejos pupilares. Le ponemos, utilizamos un retinoscopio y a través del retinoscopio ponemos unos lentes, y a través de estas pruebas con lentes podemos determinar cuál es la graduación que pudiera ser susceptible de utilizar. ¿Sí? Entonces, nuestro manejo inicial en pacientes en edad pediátrica es a través del uso de refracción, porque va a haber diferentes tipos de endotropias. Endotropias que tengan digamos, un mecanismo de acomodación con los lentes y otros que no se acomoden con los lentes. De ahí pues va a salir una clasificación que ahorita vamos a tocar más adelante. Y los pacientes con exotropia. Normalmente las exotropias se van a presentar en niños más grandes y esto es también por una mala agudeza visual. Entonces, estos pacientes empiezan a tener un proceso de supresión y el ojo va a empezar a generar pues un mecanismo de exodesviación, ¿sí? Entonces, primer línea de tratamiento con lentes, ¿sí? Cuando el paciente con lentes no tiene una mejoría funcional importante, nuestra siguiente línea de tratamiento es mediante la aplicación de toxina botulínica. Y cuando la toxina botulínica no nos da también una buena respuesta, pues entonces el paciente ya se considera para tratamiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, ¿qué es una endodesviación? Pues, ¿qué quiere decir una endodesviación o esodesviación? Pues que el ojo está rotado y que la córnea es desviada nasalmente y la fobia está rotada temporalmente. ¿Sí? El eje visual converge y entonces se vuelve un estrabismo convergente, como aquí. ¿Sí? De hecho, estas dos fotografías son un ejemplo claro de las endotropias o de las endodesviaciones o de las esodesviaciones. Prácticamente son como sinónimos en cuanto a los términos de desviación. Y la exo. Entonces, aquí la córnea es desviada hacia afuera, es decir, hacia la parte temporal, y la fobia va a ser rotada nasalmente, y entonces los ejes visuales divergen y se vuelve un estrabismo divergente. Pero no son los únicos. A veces, cuando tenemos un incremento de la convergencia tónica en alguno de los músculos internos, pues también existe la posibilidad de que tengamos alguno de los incrementos también de convergencia en alguno de los músculos, tanto superiores como inferiores.
Aquí, por ejemplo, aquí tenemos un ojo en hiper. ¿Qué quiere decir hiper? Que a la hora de hacerle las pruebas, vemos cómo hay una ligera desviación hacia arriba de este ojo. Entonces tenemos un mecanismo mixto, ¿no? En donde se convierte en una desviación combinada con hiper, donde la córnea es desviada hacia arriba, la fovea se rota medial inferiormente, y entonces se va a producir un estrabismo vertical. Y esto va a ser por una hiperfunción tanto de los oblicuos como de los rectos superiores o inferiores. Aquí sí va a depender del caso. Cuando tenemos un hipo, pues vean este reflejo cómo está en el centro y cómo se presenta en la parte superior de la pupila, y entonces el ojo va a ser desviado hacia la parte de abajo, y entonces la fovea va a estar rotada hacia la parte superior, y también es una de las variedades de estrabismo vertical. Ahora, foria, una desviación latente. ¿Qué quiere decir latente? Que va a estar presente a veces sí y a veces no. Y una atropia, que es pues básicamente una desviación que va a estar presente todo el momento, todo el tiempo. ¿Sí? De acuerdo al estado confusional o al estado fusional, entonces la foria es una desviación latente con un control fusional presente. Y la atropia es una desviación presente la mayor parte, bueno, una parte del tiempo, y una atropia que no es intermitente, es una desviación que no tiene control fusional, es decir, que permanentemente va a mantener los ojos hacia afuera o hacia adentro. Ahora, ¿qué otras pruebas realizamos? En pacientes que son adultos, como les comento, muchas de las veces va a haber un estado de compensación en el cual el paciente no se va a dar cuenta que no ve con un ojo. Y esto únicamente lo podemos determinar a través de ciertas pruebas, como por ejemplo la utilización de los filtros rojo-verde, en el cual ponemos al paciente unos anteojos y le colocamos 4 luces. Entonces, cuando el paciente tiene una supresión, entonces únicamente, o sea, es decir, que es solamente con un ojo, entonces va a alcanzar solamente a ver 2 puntos rojos, ¿sí? O 3 puntos blancos, ¿sí? O como aquí, pues básicamente una alteración en los colores. Y también tenemos algunas pruebas de binocularidad o para evaluar el estado fusional y de tercera dimensión de los pacientes, en el que ponemos unos lentes oscuros y ponemos esta imagen de relieves. Entonces aquí lo que le pedimos al paciente es que nos diga cuál es la imagen que está sobrelevada. Aquí, por ejemplo, en las diferentes imágenes, o en los diferentes cuadritos que están así como, que tienen los círculos internos, aquí va a haber una imagen que va a estar sobresaliendo. Entonces el paciente tiene que decirnos con un dedo cuál es la imagen que está sobresaliendo. Es una prueba que se le conoce como una prueba de Titmus y es para evaluar la binocularidad. Cuando el paciente no alcanza a percibir cuál es la imagen que está saliendo o no alcanza a ver la superficie o el relieve de las alas de la mosca, entonces se considera que está desarrollando un mecanismo de supresión. Muy bien. Ahora, en relación a lo que son las desviaciones, va a haber desviaciones que van a medir lo mismo en todas las posiciones de la mirada. Es decir, nosotros hacemos pruebas en donde movemos la cabeza hacia arriba, hacia abajo, hacia la parte derecha, hacia la parte izquierda, y va a haber desviaciones que van a medir lo mismo en cualquier posición de la cabeza, y entonces les conoce como desviaciones o variaciones concomitantes. ¿Sí? Es decir, que mide lo mismo en todas las posiciones.